les voy a invitar a que abran la palabra de Dios en el Salmo número 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Un muchacho notó un libro lleno de polvo en un estante alto en su casa. Eso despertó su curiosidad, por lo que le preguntó a su madre acerca de ese libro. Avergonzada, su mamá le explicó precipitadamente: es la Biblia, es el libro de Dios. El muchacho pensó por un momento y luego dijo: bueno, si es el libro de Dios, ¿por qué no se lo devolvemos? De todas formas, aquí nadie lo usa. Como iglesia es nuestro deseo, mi hermano, mi amigo, exhortarte e invitarte a que no solo sea un propósito de año nuevo leer la Biblia, sino que se vuelva en una necesidad y una dependencia total a ella. Es por eso que en un par de domingos haremos énfasis, hoy por ejemplo, en la palabra de Dios y el próximo domingo en la oración. 2 herramientas que Dios nos ha proporcionado todos nosotros para vivir la vida cristiana. Un comentarista dice que los 2 primeros salmos son los pilares gemelos que conforman la entrada a este templo literario del Salterio, invitando a los hombres a venir a adorar al Señor. El Salmo 1 exalta la ley de Dios y el Salmo 2 exalta al Mesías. El primero comienza con una bienaventuranza para aquellos que honran la palabra de Dios y la obedecen. Cuán bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, sino que la ley de Jehová encuentra su delicia. El Salmo 2 concluye con una bienaventuranza para aquellos que honran al Mesías y se someten a él. Cuán bienaventurados son los que en él se refugian. El pastor Sugel Michelén dice lo siguiente: cualquiera hubiera esperado que el libro de los Salmos comenzara con un majestuoso himno de adoración. Lo que tenemos en cambio es un llamado a una relación correcta con Dios, teniendo como fundamento el someternos a su palabra y al Mesías. Habiendo dicho esto, ¿saben por qué un libro de alabanzas comienza así, con el Salmo 1? Porque ningún tipo de adoración, ningún tipo de súplica, ningún tipo de alabanza, ninguna acción de gracia será aceptable delante de Dios, teniendo otro fundamento que no sea Cristo y su palabra. Nada será aceptable delante de la presencia de Dios. Así que no había mejor manera de introducir este libro que mostrando la realidad que en este mundo existen solo 2 tipos de personas. No 3, no 4, no 2 y medio, solo 2. Los que viven bajo la palabra de Dios, confiando en el Cristo de Dios, y los que viven confiando en sí mismos, en su propia sabiduría, en sus propias opiniones, en su propio razonamiento. No hay otro tipo de personas, solo 2. Uno es agradable delante de Dios y acarrea bendición, mientras que el otro es abominable delante de sus ojos y termina en destrucción y condenación. ¿Cuál es el mensaje de este sermón? ¿Cuál es el mensaje central de este sermón? Bueno, lo que no es que ustedes identifiquen algunas cosas que pueden hacer para poder ser bienaventurado, como habla este salmo. El mensaje central de este sermón no es ese, no es darles una lista de cosas que ustedes pueden seguir
para llegar a ser bienaventurados. El mensaje de este sermón es reflexionar en la importancia que tiene la palabra de Dios en tu vida y las consecuencias que podemos traer a nosotros si no nos sometemos a ella. Me gustaría, por favor, que me acompañaran a orar por este sermón. Dios, eres grande, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Soberano Rey sobre todos, Señor, sobre todos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos siempre. Estamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra condición humana, pecadora, débil, rebelde, sin ninguna oportunidad de estar delante de ti. Pero gracias a Cristo, tu Hijo, gracias a la muerte en la cruz y su resurrección, es que estamos aquí, Señor, y podemos reunirnos en alabanza de adoración. Señor, habla a tu pueblo. Yo no quiero hablar ideas mías ni pensamientos mías, sino que tu palabra sea la que hable y edifique a tu pueblo. Alabado seas, Padre. Amén. Bueno, he titulado este sermón, 2 caminos, 2 destinos. Y lo podemos dividir en 3 estrofas. Estrofas, ¿por qué? Porque los salmos son himnos y se cantaban. Y lo podemos dividir en 3 estrofas. Primero, el camino del justo. Segundo, el camino del hombre pecador. Y tercero, el destino final que conducen estos 2 caminos. En primer lugar, acompáñenme por favor a los versículos del 1 al 3 nuevamente, y ahí encontramos la primera sección de este sermón. Dice la palabra de Dios: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. El camino del justo. Antes de comenzar el pasaje me gustaría aclarar algo, hermanos. La frase bienaventurado el varón, en otras traducciones más actuales aparece como bienaventurada la persona, ¿sí? La palabra varón no hace distinción de algún género, no le está hablando específicamente a nosotros como varones, le está hablando a toda persona, ¿sí? Es para este sermón, este pasaje de la Biblia, el Salmo 1, es para todos, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, adultos, ancianos. Dice John MacArthur en su comentario: para todos aquellos que quieren gozar de una vida plena en Dios, y para todos aquellos que aman a Dios y buscan obedecerle. Todos entramos aquí, hermanos. Nadie queda fuera. Todos entran en este mensaje. Volvamos ahora sí a la palabra bienaventurado, que es con la que empieza este Salmo 1. Esta contiene como significado dichoso o feliz o supremamente feliz. De hecho, en el original aparece plural, bienaventurados. Eso es interesante porque este recurso gramatical que usan los judíos es similar al que nosotros utilizamos cuando queremos nosotros engrandecer algo. Por ejemplo, ¿cómo estuvo el pozole? Buenísimo, riquísimo, o tengo un problema grandísimo. Ese es el recurso gramatical que nosotros utilizamos, y los judíos también lo utilizan en su gramática para enaltecer algo o exaltar algo. Y por eso diría más o menos así: bienaventuradísimo el hombre. Así es como comienza. Pero aquí viene la parte interesante, mis hermanos, y quiero que pongan mucha atención. El gozo, la dicha y la felicidad que describe el versículo 1 no proviene de las circunstancias, ni de las cosas materiales, ni de los logros obtenidos aquí en la tierra. Y ojo, no quiero que se vaya pensando que yo soy un pesimista o que debemos ser pesimistas, que no debemos disfrutar la vida. No, todos podemos disfrutar la vida, podemos disfrutar los logros que nuestros hijos tienen en la escuela, cuando nos dicen que vamos a ser papás por primera vez,
Es una bendición y es una alegría. Podemos gozarnos de eso, pero quiero llegar a este punto. Lo que nos da alegría hoy, lo que nos sacia hoy, mañana ya no nos sacia. Podrás buscar algo, obtener algo y pensar que eso te va a saciar por un momento, pero después ya no. Alguien comentó que la felicidad que el Salmo 1 describe se obtiene como resultado de buscar otra cosa. No en las circunstancias, no en lo que posees, sino en un carácter de sometimiento a la Escritura, a lo que ella enseña. Ahí es donde se encuentra la dicha del hombre, perdón, hermanos. Esto es contrario a lo que la sociedad o el mundo actual piensa. Se nos dice que solo obteniendo cosas materiales y éxitos propios llegarás a ser feliz. Por eso tantos divorcios, tantas familias destruidas y vidas de jóvenes frustrados, incluso llegando a suicidarse. Somos, muchos de nosotros, como Sísifo, este personaje de la mitología griega, que hizo encender la ira de Zeus, dios del Olimpo, quien fue condenado al Tártaro, lo más profundo del inframundo, a rodar una piedra gigante sobre una colina que cuando llegaba a la cima, la piedra volvía a bajar. Y otra vez Sísifo rodaba la piedra y esa piedra llegaba a la cumbre y volvía a bajar. Fue condenado a eso. Así somos todos nosotros. Rodamos esa piedra toda la semana esperando llegar el fin de semana para tener un momento de descanso. Y llega el lunes y esa piedra vuelve a girar hacia abajo. Y volvemos a girar otra vez esa piedra. O muchos esperan llegar a comprar un automóvil que tanto desean, lo compran, lo obtienen y por un momento son felices, pero se acaba esa felicidad. Cuando llega la primera mensualidad, ¿verdad? Hay que pagar el coche. Un comentarista dijo, escucha bien, cuando una persona busca la felicidad como la meta suprema de su vida, a expensas del cultivo de una relación con Dios, a expensas de un cultivo de un carácter, o en otras palabras, no me importa nada más que mi felicidad, no me importa qué tipo de persona me convierta en el proceso, lo que me interesa es mi felicidad. Esa persona está destinada a cosechar dolor y frustración. Decía Martin Lloyd-Jones, si buscas la felicidad, jamás la encontrarás. Te eludirá siempre, siempre se te escapará. Pensarás que la tienes, pero desaparecerá siempre. Es como intentar atrapar una bomba de jabón. Desaparece en el momento que la atrapas. Estalla en tus manos y no queda nada. Entonces, mis amados hermanos, amigos que nos visitan, la felicidad que este hombre dichoso tiene no depende de las circunstancias ni de la búsqueda de la felicidad, depende de una relación con Dios y un sometimiento a la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver ahí en los versículos 1 y 2. Acompáñenme, por favor. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que la ley del Señor está su deleite. ¿Qué podemos notar ahí? Bueno, en el versículo 1 es un hombre en el cual el mundo no tiene influencia alguna, sino como cita el versículo 2, la palabra de Dios es todo para él. Esto nos deja ver la decadencia y la realidad en la que el hombre sin Dios se encuentra. Esta es la realidad del hombre. El hombre en su pecado no va hacia arriba, el hombre en su pecado va hacia abajo. Se pierde cada vez más y la sociedad de hoy en día es un claro ejemplo de eso. Lo podemos notar que cada día más es peor. No mejora y no mejorará.
el hombre cada vez más en su pecado, más se rebela contra Dios, más niega a Dios y más se destruye a sí mismo. Y así va a terminar el hombre. Y lo primero que podemos ver es que el hombre justo no anda en consejo de malos. La palabra andar en el original es más intencional. Lo que nos quiere decir el autor del Salmo es que el hombre justo no busca intencionalmente el consejo, el camino o cualquier filosofía o ideología que vaya en contra de la palabra de Dios. Lo segundo que podemos ver es que este hombre no estuvo en camino de pecadores. La palabra camino es una metáfora utilizada en la literatura de sabiduría, aquí por ejemplo en los Salmos o en los Proverbios, para referirse a un estilo de vida. Aquí el salmista nos está diciendo que la persona bienaventurada es alguien que, además de no adoptar filosofías o pensamientos humanistas que exaltan al hombre y no a Dios, su estilo de vida o sus acciones no son como la del hombre pecador. Seguimos ahí en el versículo 1. Podemos observar también que el hombre justo ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Bueno, niños, es una palabra muy remumbante, escarnecedor, pero es fácil, es burlador, es un hombre burlador. No se ha sentado en silla de los burladores. La palabra se ha sentado hace referencia a que este hombre bienaventurado no ha hecho una habitación con los escarnecedores o con los burladores. Ahora bien, ¿quiénes son estos burladores? Son todos aquellos que tienen una conciencia endurecida, o en otras palabras, son necios. Que a sus malas acciones, además, añaden burla contra todos aquellos que no piensan ni viven como ellos. Y eso lo podemos observar hoy en día. Hoy en día no puedes hablar nada de la Biblia porque ya eres objeto de burla o discriminación. Esta última actitud es la más fatal de todas, pues los burlones, si no son los más escandalosos de los pecadores, son los más alejados del arrepentimiento. Por favor, acompáñeme al libro de los Proverbios, capítulo 3. Versículos 32 al 34. Ahí se explica quiénes son los escarnecedores o burladores. Dice: porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero él es amigo íntimo de los rectos. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero él bendice la morada del justo. Ciertamente él se burla de los burladores, los escarnecedores, pero da gracia a los afligidos. El sabio heredará honra, pero los necios, hace referencia otra vez a los burladores, los escarnecedores, hacen resaltar su deshonra. En estos 4 versículos Dios está contrastando al impío y al justo y nos está diciendo que la gracia, la comunión y la honra es para el justo y la maldición, la vergüenza es para el impío o para el escarnecedor. Hasta el momento este versículo nos ha mostrado el declive de toda persona. Incluso nosotros mismos podríamos estar en esta condición. Un declive que comienza con escuchar un simple comentario hasta llegar a convertirnos en unos apóstatas, negando nuestra fe y haciendo a un lado todo lo que hemos recibido de Dios. Y aquí hay una aplicación para todos nosotros. Son 3 preguntas. ¿Qué estás escuchando? ¿Sobre qué te estás informando? ¿Tus fuentes de información están de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Son las Escrituras el filtro de toda información que recibes? Si no es así, te invito a que hagas de las Escrituras tu estilo de vida y que hagas como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad o en esto meditad. Hasta el momento hemos visto el carácter del hombre bienaventurado, lo que lo distingue de los demás, que evita enrolarse con las filosofías del mundo, evita el estilo de vida del mundo y por consiguiente no participa con los necios burladores.
Y aquí es donde encuentra el gozo y la dicha. Es importante aclarar algo. Este salmo, mis hermanos, no nos está invitando a disociarnos, o dicho de otra manera, a separarnos de los incrédulos. No quiero que se vaya con este pensamiento. Jesús incluso se juntaba con ellos. Ahí en Mateo capítulo 9 lo podemos encontrar. Lo que nos está invitando este salmo es a guardarnos de las influencias pecaminosas y hacer que la palabra de Dios sea nuestra influencia dominante. ¿Sí? No les estoy yo diciendo, hey, vámonos todos a un lugar separados para no contaminarnos con nadie del mundo, para nada. Nos está invitando ese salmo a que la palabra de Dios sea la mayor influencia en su vida. El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bueno, ¿qué es lo que podemos observar? Este versículo ya nos está mostrando a simple vista, una clara diferencia entre el hombre justo y las acciones del hombre pecador. El hombre bienaventurado confía en Dios y en su palabra, y el hombre malo confía en sí mismo. El salmista está a punto de describirnos la contraparte del hombre impío que vimos anteriormente, y nos va a mostrar lo que el hombre bienaventurado hace y sus resultados. Dice, la ley de Jehová. La palabra ley viene de la palabra en hebreo Torah, que básicamente significa instrucción o enseñanza. Puede hacer referencia a los 5 libros del Pentateuco que había en este momento, refiriéndose a la ley que Dios dio a Moisés en el desierto, o puede ser referencia a la totalidad de la Escritura. Cualquiera que sea su relación, hermanos, podemos distinguir que el hombre justo se deleita o encuentra placer en ella. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo puede el hombre encontrar placer y gozo en un libro donde se le muestra su condición y su incapacidad de salvarse por sí solo? ¿Cómo el hombre puede gozarse y encontrar deleite en eso? Bueno, escucha bien esto. Solo a través de Jesucristo es que el hombre puede encontrar placer en las Escrituras. Solo a través de Él. La Escritura nos dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios capítulo 5, que los que están en Cristo, nueva criatura son, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nuestra vieja naturaleza ha sido cambiada, por lo tanto, nuestros efectos también. Aquello en lo que encontrábamos placer viene a ser repugnante para nosotros, y lo que era repugnante viene a ser un deleite para nuestra alma. El rey David en el Salmo 19:10 escribe, la ley de Jehová es más dulce que la miel y mucho más que oro afinado. La miel en aquellos años era muy costosa. El que podía tenerla era porque podía pagarla, podría disfrutar y deleitarse con el sabor de la miel. Esto mismo pasaba con David, de Dios. Él encontraba placer y gozo en las Escrituras. La palabra deleite también puede traducirse como contentamiento. Contrario al resto de las personas en el mundo, el hombre bienaventurado encuentra gozo, satisfacción, regocijo en la palabra de Dios. En manera de aplicación para todos nosotros. En este momento, ¿podrías decirme en qué encuentras satisfacción tu vida? ¿En tener todas las cosas en orden en casa? Hermanas, ¿en ser el mejor empleado en tu trabajo? ¿En ser el mejor estudiante de la clase? No son cosas malas en sí, pero en todas ellas se encierra algo, el orgullo y la satisfacción personal. ¿Podrías imaginar no tener todas estas cosas y aún así tener contentamiento y gozo en tu vida? Si no es así, podrías reflexionar y pensar cómo están las prioridades en tu vida. Volvemos al versículo 2 en su segunda parte. Vemos que el hombre justo no solo encuentra placer en las Escrituras, sino que medita en ellas todo el día. Dice, y en su ley medita de día
y de noche, perdón. El meditar en la escritura, perdón, el meditar en la cultura hebrea no era una actividad silenciosa. O sea, no solo pensaban en ella, sino que la entonaban en voz baja. Por eso el rey David escribe en el Salmo 19, versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Entonces el meditar no solo es pensar en lo que leí por la mañana, sino que se nos exhorta, al igual que en la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El hecho de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros es el resultado de deleitarnos y meditar en ella todo el día, a toda hora, como dice el Salmo, de día y de noche. Charles Spurgeon cita, las personas deben tener alguna clase de delicia, algún placer supremo. El corazón humano no fue hecho para estar vacío. Si no se llena con las mejores cosas, se llenará con otras inadecuadas y decepcionantes. Mire, hermano, la lectura de la palabra de Dios es como la cosecha del trigo. Y la meditación es cuando lo mueles el trigo. Pero después mezclas todo, lo transformas en pan, te lo comes y lo digieres. No es solo la lectura la que nos hace bien, sino que necesitamos que el alma se alimente interiormente de ella y la digiera. Hermanos, es necesario la lectura de la palabra de Dios en nuestra vida. Dice Suhel Mitchell, no esperes a tener este apetito feroz por la palabra de Dios, porque no lo vas a tener. No lo vas a tener. Genera tú ese apetito. No dejes de leer la Biblia, comienza ya. Todos pensamos, bueno, el lunes comienzo. Seguro el lunes voy a comenzar a leerla. Voy a esperar a tener apetito por leerla. No lo vas a tener. Comienza ya. Comienza a generar tú ese apetito por leer la palabra de Dios. Bueno, terminamos de ver en dónde es que el hombre bienaventurado encuentra la verdadera felicidad. Vimos que el camino al gozo supremo se encuentra en un carácter que le permite confrontar al mundo y sus filosofías y a una dependencia total a la Escritura. Vamos al versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué nos dice este versículo? Bueno, aquí el salmista utiliza una metáfora comparando al hombre justo con un árbol. El autor nos está diciendo que el resultado de deleitarnos en su palabra, meditar en ella todos los días y obedecerla, es este. Serás como árbol plantado junto a corriente de agua y todo el tiempo estarás verde y darás fruto y nunca te vas a secar. La palabra que aparece ahí, será, aparece en el original como acontecerá. Nos está diciendo que realmente esto va a suceder. El hombre que no anda en camino de pecadores y se deleite y medita en las Escrituras, esto va a acontecer. No un veremos, no un probablemente pase. Es una certeza que esto va a pasar. Vamos al versículo 3 y vamos a encontrar, hermanos, algunas características de este hombre justo que es comparado con un árbol. La primera es, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Bueno, aquí el salmista compara al hombre justo con un árbol. Debido a que el terreno de Israel era mayormente árido, un árbol verde era un sinónimo muy idóneo de bendición en el Antiguo Testamento. La palabra plantado también puede traducirse como trasplantado. Transplantar significa básicamente tomar una planta, sacarla de raíz o desarraigarla y plantarla en otro lugar. John MacArthur dice en su comentario, los árboles no se plantan a sí mismos, como tampoco los pecadores se transportan a sí mismos al reino de Dios.
La salvación es su maravillosa obra de gracia. Usted nunca va a ver un árbol salirse de ahí para plantarse en aquella esquina. Qué miedo si lo hace. Nunca va a haber un árbol así. Tiene que usted escarbar muy profundo para sacar la raíz, para que ese árbol siga viviendo, sacarlo y llevarlo a otro lugar y trasplantarlo y cuidarlo para que se mantenga vivo y siga floreciendo. Y John MacArthur dice esto: los árboles no se plantan a sí mismos, así tampoco los pecadores se mueven de ese lugar al reino de Dios. La salvación es de Dios, hermanos. Dios es el que nos salva y nos saca de ese camino de pecadores y nos planta en su reino, y además es el que nos mantiene ahí por medio de su palabra. Dice Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mateo 15:13 dice, pero respondiendo él dijo, habla de Jesús, toda planta que no plantó Padre Celestial será desarraigada. Al ser plantados por Dios, este hombre tiene la seguridad plena de que Dios mismo lo cuidará, le proporcionará el alimento adecuado y lo preservará por toda la eternidad. Qué hermosa seguridad tenemos, mis hermanos. Dios nos ha pasado, como dice su palabra, de muerte a vida. Él nos sustenta y estará con nosotros siempre. Continuamos al versículo 3 con la segunda característica. El hombre justo, del hombre justo, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Jeremías capítulo 17, 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Este pasaje es una cita paralela al versículo 3 que estamos estudiando. Podemos notar que tiene el mismo principio, la confianza en Dios y no en el hombre. Esta confianza trae como resultado en la vida del hombre justo prosperidad en todo lo que hace. ¿Esto qué significa? ¿Qué es esto de la prosperidad? No tiene nada que ver con lo material, no tiene nada que ver con la riqueza del mundo. Más bien tiene este sentido, que dará fruto a su tiempo y siempre estará verde aunque venga sobre él la sequía. Esta prosperidad de la que habla este pasaje, que no importan las circunstancias que este hombre bienaventurado les encuentre, su confianza, su obediencia y su dependencia siempre estarán fundamentadas en Cristo y su palabra. ¿Ustedes conocen los árboles que se llaman ficus? Son unos árboles verdes, son muy comunes en Guadalajara. Hay muchísimos, afuera de sus casas a lo mejor tienen uno. Este árbol se caracteriza porque siempre está verde y no necesita mucha agua. En cualquier época del año usted va a poder ver ese árbol y siempre va a estar verde. Siempre. De hecho, este árbol junto con otros entra en el grupo que se les llama los árboles los siempre verdes, porque nunca los va a ver secos. No importa la época del año, siempre van a estar verdes. Y aquí quiero dar unas palabras de ánimo para aquellos que comienzan en este caminar en el Evangelio. No creas la mentira del mundo que dice que si no tienes ciertas cosas o no cumples con tal etiqueta social o si no tienes tal cantidad en la cuenta del banco, no has prosperado. Déjame decirte que tú ya eres un hombre próspero porque tienes lo mejor, que es Cristo y su palabra. No necesitas más. Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses 3, del 8 al 16, y 2 de Corintios 5, 17, lo pueden leer en su casa. Ten la certeza de que en Cristo tienes toda plenitud.
toda. Hasta aquí hemos visto y observado juntos cómo es que luce el hombre que transita por el camino justo y el resultado que conlleva depender de las Escrituras. Ahora les voy a pedir que por favor me acompañen a los versículos 4 y 5 y vamos a ver cómo es el camino del hombre pecador. Dice los versículos 4 y 5. No así los malos, que son como la paja o el tamo, dice la Reina Valera, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Comenzamos con las primeras 4 palabras. No así los malos. El autor del Salmo está siendo muy tajante al mostrarnos un claro contraste entre el hombre bienaventurado y el hombre impío. ¿Quiénes son los impíos? Según la Escritura. Bueno, David en el Salmo 14, lo puede leer también en su casa, describe al hombre impío. Y estos tienen ciertas características, son 4. Número 1, no creen en Dios, engañan y son engañados, no hay quien haga lo bueno y no buscan a Dios. Entonces lo que el salmista nos está queriendo decir es que de ninguna manera, nunca jamás sucederá que este hombre impío cosechará los resultados del hombre justo. Jamás, no va a suceder. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dice la Nueva Versión Internacional. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Continuando con el pasaje, podemos observar que el salmista describe al impío como esto, como paja. La paja o el tamo es la cáscara del trigo. No pesa nada y además no sirve para nada. Cuando se cosecha el maíz, cuando lo limpian, me ha tocado verlo porque he estado en el rancho. Cuando lo limpian, lo están sacudiendo y lo alzan desde muy alto para que caiga una vasija y el tamo o lo que cubre el grano vuela, se va. Y lo están limpiando una y otra vez y vuela y se va, no sirve para nada. De hecho se tira y muchas veces la queman o lo echan a la basura, no sirve para nada, no tiene ninguna función. El salmista no pudo encontrar mejor ejemplo para ilustrar la vida del hombre malo, una vida sin sentido y una vida sin propósito. Contrario al hombre bienaventurado, el hombre impío sí es movido por las circunstancias que lo rodean. Las personas que ustedes conocen, sus vecinos o amistades o amigos, pueden darse cuenta que las circunstancias a ellos, también a nosotros, ¿verdad? Pero principalmente a ellos sí los mueven. Son movidos por lo que les pasa a su alrededor, toman decisiones por eso, según como les convenga. Por lo tanto, la frase que aparece ahí, esta frase nos indica que viene una consecuencia hacia los hombres malos, ¿sí? Y esa consecuencia es que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que los impíos no serán aprobados en el juicio de Dios, no tendrán argumentos sólidos para defender su caso delante de Dios. No va a haber. Esto nos recuerda en Mateo capítulo 7, ¿verdad? El hombre necio que construyó su casa sobre la arena, sin ningún fundamento sólido, vinieron lluvias, vientos y la casa se destruyó. Así será para aquellos hombres malos que construyeron su vida sobre ellos mismos. Vendrá el juicio de Dios sobre ellos y no habrá más que destrucción y ruina para su vida. El destino final de los justos y los pecadores quedará completamente separado. Los impíos no serán parte de la eterna congregación de los justos. Esto nos lleva al versículo 6 y a la última sección del sermón. El destino final que conducen estos dos caminos. El versículo 6 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino o la senda de los impíos perecerá. John MacArthur cita, cuando el versículo habla, Jehová conoce la senda de los justos, nos está diciendo que esto es más que un solo reconocimiento. El Señor lo conoce todo. Y en este contexto, la referencia es a la intimidad personal
y la relación con los justos que Dios tiene. Miren, algunos de ustedes en la calle o en alguna tienda comercial, cuando vean a mi esposa, pueden decirme, ay, va la esposa de Chava. La pueden reconocer. Pero les digo una cosa, ustedes no la conocen como yo. Es la mejor esposa que se puede tener. Ustedes no la conocen como yo. Y esto es lo que nos dice el pasaje. Jehová conoce muy bien el camino de la senda de los justos por el cual transitan. ¿Saben por qué? En Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso Dios nos conoce. Dios conoce a su pueblo porque ya éramos de Él desde antes de la fundación del mundo. Dice Romanos 8, 31 y 39, que nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Estamos seguros con Él. Cuando llegue el momento que estemos ante su presencia, estaremos con Él para siempre. Qué hermosas promesas tenemos. Gloria a Dios por eso. El pasaje continúa diciendo, la senda de los malos perecerá. El sentido de esta frase que el salmista escribió es que va a terminar en nada, como la paja que no sirve para nada. El camino de la vida del impío termina en nada. Un día el camino del malvado acabará en ruina y se avecina un juicio, y ese juicio será justo. Así, el Salmo 1 comienza con bienaventurado y acaba con aquellos cuya senda perecerá. Hay dos destinos: los justos, quienes son aprobados por Dios y vivirán eternamente con Él, y los malos, quienes sus vidas terminarán como el tamo en la nada y echados al fuego para ser destruidos. Mi amigo, ¿en cuál de estos dos caminos te encuentras tú? ¿En cuál de estos dos pensamientos de vida estás tú? ¿Sabes? Porque no se puede cosechar los resultados de un camino andando por otro camino. Nunca va a ser así, porque la verdadera felicidad está reservada para aquellos que abandonan su actitud de rebeldía hacia Dios y deciden de todo corazón someterse a su voluntad. ¿Y sabes cuál es el primer paso para esto? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Bueno, podrás pensar y preguntarte, ok, yo no cumplo ninguna de esas expectativas del hombre bienaventurado. De hecho, no siempre deseo el consejo de Dios. No luzco como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No siempre estoy en contentamiento. Fácilmente me desespero. Yo no veo que yo sea el hombre bienaventurado. Permítame contarte una historia más que va a responder a eso y termino. La historia es del predicador en Jerusalén, Joseph Flax. Este hombre terminaba una plática con un grupo de judíos ortodoxos y justo estaban leyendo el Salmo 1. Y terminando, él hace una pregunta para todos los que estaban con él y les dice, ¿de quién hace referencia este Salmo 1? ¿Quién es este hombre bienaventurado? ¿Será acaso Moisés?, preguntó. Uno de los oyentes se levanta y dice, no, Moisés no puede ser porque mató a un hombre y pecó en las aguas de Meriba. Él no puede ser. Preguntó este predicador de nuevo, ¿acaso será Abraham? Otro de ellos se levanta y dice, claro que no, él mintió. Bueno, vuelvo a preguntar por última vez, ¿será acaso David? Definitivamente no, es el hombre bienaventurado. Estaban en esa pregunta cuando de repente se levanta uno de ellos y dice, he estado leyendo un Nuevo Testamento. Si yo creyera lo que dice este libro, pudiera concluir que el hombre bienaventurado que habla el Salmo 1 es Jesucristo.
Mis hermanos, Él es el hombre bienaventurado, perfectamente bienaventurado, la segunda de la persona Trinidad, que por amor a pecadores se hizo hombre, vivió una vida perfecta sin pecado, siempre metido al consejo de Dios, y luego murió en una cruz siendo inocente para satisfacer la justicia de su Padre, por amor por aquellos como tú y como yo, que ya éramos culpables. Él es el bienaventurado por excelencia, porque Él es el único que cumple a plenitud lo que se describe en este salmo. ¿Y sabes? Esta es la buena noticia del Evangelio, mi amigo. Este bienaventurado nos ofrece a todos participar de esa misma bienaventuranza, disfrutar de esa misma felicidad por medio del arrepentimiento y fe en Él. Él ofrece perdón y reconciliación para todos los que confían en Él y para todos los que se someten a su señorío. Escucha bien, y solo así podrás cosechar el destino bienaventurado de aquellos que meditan en la palabra de Dios y la guardan de todo corazón. Ven a Cristo. Ven a Él y disfrutarás por primera vez de la bienaventuranza que Él disfruta desde el siglo y hasta el siglo. Solo a través de Jesucristo es que nosotros podemos llegar a ser bienaventurados. No habrá otra manera, ni la hay, ni con tus esfuerzos, ni con todas tus ganas. La única manera de poder llegar a ser bienaventurados es a través de Jesucristo, por lo que Él ya hizo, por sus obras, no por las nuestras. Así que, ven a Cristo, ven a Él. Él es el buen pastor. Él te recibe y te limpia de todo pecado. Amado Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque no pudiéramos cumplir ninguna expectativa de este Salmo 1. Somos rebeldes, mentirosos, pecadores. Nos llenamos de ira. Nos enojamos fácilmente. No somos pacientes. Señor, no cumplimos ninguna expectativa del Salmo 1. Padre, pero Jesucristo, tu Hijo, sí lo hizo. Él es el hombre bienaventurado por excelencia que vivió en esta tierra perfectamente, sin mentir, sin pecado. Su boca jamás habló mentira. Y es por eso que nosotros podemos vestirnos de ese hombre bienaventurado y estar delante de ti en tu presencia. Si hay personas aquí que aún no han recibido esa bienaventuranza, Señor, dales la oportunidad de hacerlo, de conocer a Jesucristo, de arrepentirse de sus pecados, de poner su fe en Él y ser lavados por la sangre de Cristo. En tu nombre oramos. Alabado seas, Padre. Amén.